Derechos humanos y populismo. De las palabras más repetidas hoy en día para hacer populismo son los derechos humanos. Muchos dicen que su base moral son los derechos humanos, e incluso una candidata a la presidencia del Perú dijo que el Internet es un derecho humano. La progresía, el lobby arcoíris, generalmente colectivistas, también les encanta utilizar estas palabras. El problema viene cuando estos grupos humanos toman estos derechos humanos como derechos positivos o artificiales, es decir, derechos que cuestan, que se tiene que pagar, que se tiene que financiar. Generalmente el Estado extrayendo rentas a los ciudadanos para financiar estos disque derechos humanos. En cambio, los derechos naturales o negativos son los verdaderos derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada. Aquí les daré dos ejemplos para distinguir estos conceptos que les acabo de mencionar. El primer ejemplo, derecho a la libertad de expresión, que se deriva del derecho natural de la libertad. Nada ni nadie puede impedir a uno expresarse sobre algo. No es que alguien o algo te da dicha libertad para que uno se exprese. Nadie, por ejemplo, podría ir donde el Estado y decirle, como quiero ejercer mi derecho a la libertad de expresión, quiero que me des un medio de comunicación para hacerlo. Eso no ocurre en la realidad. Así que sí, análogamente decimos derecho a la vivienda para este segundo ejemplo, debería ser que nadie ni nada le debe impedir a uno adquirir una vivienda. Pero lamentablemente muchos grupos colectivistas piensan que el derecho a la vivienda, adornándolo como un derecho humano a la vivienda, ya que como es un derecho humano, a uno se le debe proporcionar una vivienda, normalmente que el Estado se lo dé o forzando a otro para ello, olvidándose así de la lógica utilizada en el primer ejemplo. Y así ocurre con muchos otros disque derechos humanos, como educación, salud, trabajo, etc. Mucha gente tiene esta mentalidad de derecho positivo, olvidándose de eso de no utilizar a otros como medios para los fines de uno. La educación, la salud, la vivienda cuestan, no se pagan solos. Y así que hay dos opciones, o lo paga uno o obliga a otro a pagarlo por él. Así que una forma para distinguir el populismo es saber cómo se enuncian estos disque derechos humanos. Si se tiene que financiar, no es un derecho, sino un populismo. En conclusión, la tendencia actual de los derechos humanos es reunir a un grupo de burócratas para decidir qué es o no es un derecho humano, para justificar así la existencia de un Estado elefantiásico, aumentar el gasto público, el déficit fiscal, que al final termina en más corrupción.